La puerta sin nombre. Siempre pensé que la depresión era solo una palabra. Un término que la gente usaba para describir momentos oscuros o días grises. Para mí, era solo una nube pasajera en la vida de alguien más. Nunca pensé que pudiera sentirla, mucho menos vivir en su constante presencia. Hasta que vi la puerta. Vivo en un pequeño departamento en el último piso de un viejo edificio de la ciudad. La pintura de las paredes se descascara, los suelos crujen con cada paso, y las tuberías gimen en la madrugada como si fueran las voces de antiguos residentes atrapados en el olvido. Es un lugar que respira soledad, y eso siempre me atrajo, aunque ahora me pregunto si fue la soledad la que me eligió a mí. El primer encuentro con la puerta fue en un sueño. Me desperté a las 3 de la mañana, bañado en sudor, con el pecho oprimido y la garganta seca. Había soñado con un largo pasillo, casi interminable. Las paredes estaban hechas de un material que no pude reconocer. Se retorcían, como si algo vivo se ocultara tras ellas. Había una luz parpadeante en el techo, pero la fuente era imposible de identificar, como si simplemente estuviera allí por voluntad propia. Al final de ese pasillo, estaba la puerta. No era nada especial. Solo una puerta vieja de madera oscura, agrietada, con una manija oxidada que parecía haberse hundido bajo el peso del tiempo. No había números ni ninguna señal, pero algo en ella me llamaba, me atraía como la gravedad. Me desperté justo cuando estaba a punto de abrirla. Mi corazón latía con fuerza, y el eco del sueño se quedó conmigo durante todo el día. Intenté ignorarlo, pero la imagen de la puerta se quedó grabada en mi mente. Esa noche, no pude dormir. Intenté distraerme con el televisor, pero el ruido solo hacía que la ansiedad se intensificara. Las horas pasaban lentamente, y sentí un extraño impulso de ir al rincón más oscuro de mi departamento. La necesidad de comprobar algo que no sabía que existía. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, me levanté y caminé hacia el rincón, donde una cómoda antigua cubría parte de la pared. La moví lentamente, y mi piel se erizó cuando la vi. La puerta estaba allí, exactamente como en mi sueño. No debería estar allí. No había lógica alguna. Me quedé paralizado, mis pensamientos se desmoronaban en 1000 pedazos, mientras mi mente intentaba encontrar una explicación racional. Pero no había ninguna. Apenas era consciente de mi mano moviéndose hacia la manija. Un impulso, algo más allá de mi voluntad, me empujaba a abrirla. Cuando lo hice, el aire cambió, y sentí una presión en mis oídos, como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia un lugar que no debía existir. El pasillo era idéntico al de mi sueño. Estrecho, oscuro, con esa luz parpadeante que jugaba con las sombras. No había sonidos, solo un silencio opresivo que se sentía más pesado con cada paso que daba. A medida que avanzaba, sentía que las paredes se cerraban, susurrando palabras en un idioma que no entendía, pero que sentía directamente en mi pecho. Un susurro de desesperación, de secretos enterrados, de dolor nunca expresado. Quise detenerme, dar la vuelta, pero mis piernas seguían moviéndose por su cuenta. Finalmente, vi la figura al final del pasillo, y sentí que mi sangre se congelaba. Era una sombra, pero a medida que me acercaba, tomaba forma, una forma familiar. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que era yo. O al menos, una versión de mí mismo. Pálido, con los ojos hundidos en las cuencas y la piel tirante como si la vida se hubiera ido de su cuerpo hacía tiempo. Vestía las mismas ropas que yo, solo que estaban sucias, rasgadas, como si hubieran soportado años de desgaste. Sus ojos estaban vacíos, miraban hacia la nada. ¿Quién eres?, susurré, con la voz temblando. La figura levantó lentamente la cabeza, sus ojos muertos encontraron los míos, y un frío indescriptible recorrió mi columna vertebral. No me respondió, pero algo dentro de mí lo entendió. Era yo. No solo una versión futura de mí, sino yo mismo. Era el dolor que había acumulado durante años, la tristeza que nunca reconocí, la desesperación que siempre enterré. Traté de retroceder, pero el pasillo se extendió detrás de mí, creciendo en longitud, convirtiéndose en una extensión infinita de oscuridad. El suelo se agrietó bajo mis pies, y las paredes empezaron a moverse como si tuvieran vida propia, cerrándose alrededor de mí. Quise gritar, pero no tenía voz. Desperté en mi cama, jadeando. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Estaba seguro de que había estado en ese pasillo durante horas, pero solo habían pasado unos minutos desde que me había quedado dormido. Intenté convencerme de que había sido un sueño, pero la sensación de que algo había cambiado no me dejaba en paz. La cómoda estaba en su lugar, y no había rastro de la puerta.
Pero los días siguientes fueron diferentes. Cada noche, cuando intentaba dormir, escuchaba un golpeteo suave en las paredes. Como si alguien o algo estuviera tratando de llamar mi atención. Las sombras en las esquinas parecían moverse cuando no las miraba directamente, y comencé a ver cosas que no deberían estar allí. Formas oscuras deslizándose por el rabillo de mi ojo, susurros ahogados en el ruido blanco del televisor. Mis amigos dejaron de visitarme. Mi teléfono dejó de sonar. Cada vez que salía de casa, sentía que algo me seguía, una presencia que solo se hacía evidente cuando me encontraba solo. Semanas después, encontré la puerta de nuevo. Estaba en la cocina, en el lugar donde antes había una alacena. La abrí sin dudar. Esta vez, no había ningún pasillo. Solo estaba la figura sentada en una silla, esperándome, con la cabeza baja. Me acerqué lentamente, sin poder evitarlo. Y entonces, levantó la cabeza y sonrió. Fue una sonrisa vacía, como si mis propios labios se curvaran en una mueca de desesperación infinita. Comprendí que había estado allí todo el tiempo, que nunca había dejado ese pasillo, que la vida que creía estar viviendo no era más que una ilusión. Era parte de él, de esa oscuridad, de esa tristeza que nunca desaparecería. Ahora, espero el momento en que la puerta vuelva a aparecer, porque sé que lo hará. Cada noche, el golpeteo es más fuerte, más insistente. Y cada vez que cierro los ojos, veo esa sonrisa vacía esperándome en la oscuridad. La puerta no es solo un portal. Es una promesa. La promesa de que, algún día, todos enfrentaremos la oscuridad que llevamos dentro, y cuando llegue ese momento, no habrá escapatoria.